Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Víctor Abreu Páez, es presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, pero sobre todo es director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad por más de 2 décadas. Víctor, te preguntamos, ¿cómo llega Víctor Abreu a la dirección ejecutiva de lo que es la Asociación Interamericana de Contabilidad y toda esta experiencia de más de 2 décadas? Cuéntanos esa interesante Bueno, experiencia. mira, debo decirte que mi paso por KPMG y el afianzamiento de la amistad y admiración recíproca con Juan Herrera fue un factor determinante, al punto de que, siendo yo presidente del Instituto de Contadores en República Dominicana, Juan fue electo en Quito, Ecuador, como presidente de la AIC. Pero él llega a la presidencia de la AIC por la bondad, no puedo llamarlo de otra manera, por la cortesía de un señor que en paz descanse, expresidente del instituto 2 veces, don Freddy Madera. Okay. Freddy Madera era el director de la AIC por República Dominicana. Y la AIC, que tiene una estrategia distinta a la de los gremios tradicionales. Sí. Me consulta como presidente del instituto para que yo le plantee al comité ejecutivo que Juan Herrera está visto para ser presidente de la AIC. Ya él había sido vicepresidente en otra oportunidad. Entonces, suponía un conflicto porque había que cambiar al director. Okay. Y ese siempre, en los 22 años que tuve en la AIC, ese fue uno de los más graves problemas que hubo con los cambios de directores, por egoísmos, apetencias, celos, envidias y todo eso que se da en todas las organizaciones, incluyendo las organizaciones internacionales. Correcto. Entonces, me tocó tener un diálogo con Freddy Madera, un caballero, y yo pensaba que iba a ser un diálogo duro o difícil de manejar. Sí. Sin embargo, don Freddy, cuando yo le dije la noticia de que Juan Herrera estaba contemplado para ser presidente de AIC, me dijo, uy, qué maravilla, qué honor para el país. Y el tipo no estaba fingiendo. O sea, él estaba orgulloso de que un dominicano estuviera contemplado para esa posición. Cosa que en los 22 años siguientes yo no vi en ningún país de América. Que alguien cediera su posición para que otro ocupara un cargo, su cargo y luego un cargo superior. Entonces, Juan Herrera es nominado por el país, nombrado presidente de AIC. Cuando es nombrado presidente de AIC, había sido un tiempo antes de la conferencia de Quito, ahí fue nuestra primera conversación para ver si yo le acompañaba en su aventura, si se puede decir, de dirigir los destinos de la AIC. Yo tenía mi trabajo a tiempo completo. Lógicamente me atraía muchísimo el gremio y más a nivel continental. Y había un pequeño problemita y era que la AIC no tenía muchos fondos. Sí. Y había que levantarla. Okay. Entonces, comenzamos a trabajar con una cifra modesta y realmente dinamizamos el continente americano con actividades. Llegó un momento en que las cuotas eran un factor secundario dentro del AIC por la dinámica que adquirió. O sea que la gestión, tanto tuya como de Juan, en la AIC, fue la que creó la estructura de todas estas conferencias, cumbres que se hacen hoy en día, que realmente son
rentables, diríamos, en términos económicos, pero también existe la compenetración de manera profesional y en términos de conocimiento de los contadores de la América. Sí, eso venía ya, tú sabes que la AIC fue fundada en el año de 1949 por don Juan Ángel Gil, un visionario, y realmente fruto de esa celebración se conserva el Día del Contador de las Américas. Entonces nosotros lo que hicimos fue levantar la antorcha, que estaba un poco alicaída, y llevar no solamente la conferencia cada 2 años, sino fortalecer las comisiones técnicas, mantener un nivel de publicaciones de alta calidad y una presencia, tener... Bueno, me comentabas ahorita que cuando te tocó estar en el instituto, en la dirección creo que de Genaro o de Juan. En la de... O de Marcos. En la de Marcos Troncoso. Genaro fue después de mí. Se hacían unas publicaciones frecuentes, un boletín y también la revista. ¿No podría decir eso? Que entonces luego tú replicas fue en mi escuela. la IC. Claro, Marcos Troncoso, para mí uno de los presidentes, quizás el más laborioso que ha tenido el instituto, el más productivo, si se quiere. Sí. Y ahí está la obra. Él escribió los primeros 12 boletines, que si tú los lees, increíbles, son de impacto y de relación con el entorno, con el contexto, cosa que casi nunca había hecho ningún contador. O sea, generalmente el contador en la entidad profesional se dedica a su institución, a mirar hacia adentro de la profesión, sí, y no cómo el contexto impacta a esa profesión. Yo creo que Marcos Troncoso rompió ese fue el primero que entonces comentaba sobre el aumento del cemento y hacía un cálculo de costo y opinaba que si aumenta la gasolina o los carburantes, él se metía y hablaba con conocimiento de causa, además. Sí, sobre todo. Invitaba economistas sobre el tema y eso lo aprendimos. Yo le heredé el trabajo como director ejecutivo en la preparación del boletín, el CPA, y en la revista El Contador Dominicano, la cual edité durante mucho tiempo. Y el director anterior había sido don Ramón Francisco, era un zapato muy grande. Pero esa escuela de dinámica, escribiendo el boletín, la revista, organizando seminarios, congresos, cursos de alto nivel, fue el desafío que yo tuve, pero ya con una preparación y una experiencia para llevarlo a todo el contexto latinoamericano. Y entonces sí lo sacudimos desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Realmente movimos mucho a la profesión. Bajo tu gestión fue que se crearon las cumbres de las Américas. Sí, la primera cumbre se hizo en Perú, con un reglamento que yo redacté y que había aprobado el comité ejecutivo, y fue un éxito, y de ahí en adelante pues no fallamos cada año de no conferencia en preparar la cumbre de las Américas. Ahora se han editado más de 10 o 12 cumbres. Yo he participado en algunas. Participé en una en Costa Rica después que salí de la IC, y no hace mucho tiempo en Panamá también. El año pasado se celebró acá. Sí, no estuve en la de aquí. Se han celebrado ya como de 3 a 5 cumbres aquí en el país. Yo he sabido de 2 cumbres aquí, las 2 celebradas en Hard Rock, en Punta Cana. Okay. Sí, han sido muy exitosas. Sobre todo en la temática y la participación también. Excelente labor.
del instituto. Víctor, sabemos que tú eres un escritor de larga data y hemos observado que uno de tus primeros libros, que fue en el año de 1987, abordaste el tema de la corrupción. Y uno de tus últimos libros también habla de corrupción y escándalos financieros, además de quizás tu libro emblemático que es El rol dinámico del CPA. ¿Podría contarnos parte de esa vena de escritor con temas que no son necesariamente de contadores? Sí, te puedo decir, el tema de la corrupción realmente vino porque el país estaba en una efervescencia increíble. De ese tema era un poco prohibido en esos años. Que yo recuerde de la corrupción, lo que más se escuchaba era que se detenía en la puerta del despacho de Balaguer. Y el caso sonado del CEA, donde estuvo involucrado el director del CEA de aquella época, y los montos que se tocaban, que parecían astronómicos, eran de 7.2 millones de pesos, no, ni siquiera de dólares. Recuerdo un folleto que publicó el entonces PLD, pero bajo la firma de Juan Bosch, que decía de la concordia a la corrupción o viceversa. Y ahí se daba el detalle de cada factura, de cada cheque. O sea, bien documentado, era como una auditoría. Y bueno, siempre me llamó la atención el tema. Y cuando se dio la salida del gobierno del entonces presidente Salvador Jorge Blanco, en que todos los sectores de la vida nacional, independientemente de su bandera política, pues esgrimían que el país había llegado a unos niveles intolerables de corrupción. Hicimos una convocatoria. El tiempo dijo que no era cierto. Bueno, ese criterio. Que el tema prohibido se hizo público, se hizo democrático y abierto, y ya se perdió la vergüenza del tema. O sea, cuando digo se perdió la vergüenza, es que la transparencia, que en algún tiempo jugó un papel, ya no es, se queda en denuncia. Pero bueno, en ese panel, porque fue un panel que organizó el instituto, yo como presidente, invitamos a don Rafael Herrera, director del Listín Diario en ese momento, a Yotin Curi, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a Bicho Castillo, que era un intelectual conocedor del tema. Invitamos a Juan Herrera, representando a los contadores, y se me queda alguno en el tintero. Eran figuras de primer orden en el país, en ese entonces. De mucho impacto. Y a Juan Bosch. Ah, ok. Exacto. Entonces fue televisado por varios canales. Yo tuve la osadía de invitar a Víctor Grimaldi como moderador. Él tuvo la cortesía de compartir la moderación conmigo. Él me lo pidió. Y cuando el tema culminó, él me dijo: Víctor, esta es una experiencia que no se puede dejar pasar por alto. Me dijo: este es un tema para las generaciones futuras. No lo dejes pasar. Publícalo. Y entonces tomamos todo lo que se dijo allí, se hizo un borrador y se le pasó a cada uno para que corrigiera, agregara, etcétera. Y se publicó entonces este libro. De ahí salía este libro. Exacto. Que es La corrupción gubernamental. Así es. Y estamos hablando que esto es de mayo del 87. Entonces acaparamos las primeras planas de periódicos, los editoriales.
En fin, repiqueteó mucho porque el tema era un tema prohibido. No, y con esa experiencia de que inclusive un expresidente había caído preso. Exacto. Debido a esa situación. Exacto. Luego hubo un informe de las Fuerzas Armadas y de su ligazón con el proveedor número 1 de las Fuerzas Armadas y de casi todo el entorno gubernamental. Era el entonces asesor del Poder Ejecutivo, creo que Leonel Almonte. Y ese informe de las Fuerzas Armadas causó mucha sorpresa, porque era un informe bastante completo, bien enfocado, bien documentado y daba ejemplo. Lógicamente, como casi todo en el país, se utilizó políticamente y no podemos decir que cayera nadie, ¿verdad? Pero hasta Juan Pablo Duarte estuvo bailando en el tema. Sí. Porque... Con su informe de rendición de cuentas. Con el informe de rendición de cuentas, no, de Jorge Blanco, él mencionó que hasta a Duarte se le había acusado de corrupción. De malversación. Y entonces hubo letrados que aclararon que en aquella época no se decía malversación, se decía malaversación, que podía ser manejo poco ducho de la cosa pública, pero nunca corrupción de lo que se manejaba en la cosa pública. Y entonces se despertó la vena patriótica también, y aquí aparece el informe de cuentas del general Juan Pablo Duarte en una de sus actuaciones como militar. Correcto, correcto. Vimos, Víctor, que también durante tu gestión al frente de la AIC, tú has sido uno de los directores ejecutivos que ha tenido más visibilidad. O sea, la trascendencia tuya, inclusive pudiéramos decir que después de la gestión de Juan Herrera, competía con el mismo presidente de la AIC. Entonces, se te invitaba a dar conferencias, precisamente en las conferencias interamericanas y en las cumbres, y tus temas principales estaban orientados principalmente a corrupción y escándalos financieros, ya que para esa época comenzó el tema de los fraudes con Enron y ese tipo de cosas. Vamos a querer que no aborde eso, pero lo vamos a hacer en este último bloque. Volvemos ahora.